Continuamos aquí en su programa de todos los domingos. Hoy tenemos una grata compañía, el profesor Aníbal García Duvergé. Buenas tardes, profesor. Placer, encantadísimo. Profesor, ustedes saben su trabajo como senador en San Cristóbal, un hombre que ha pasado por diferentes instituciones del Estado. Y mírenlo aquí, siempre sencillo como ustedes lo ven. En San Cristóbal usted lo alcanza a ver donde quiera, porque todo el mundo lo quiere. Gracias. ¿Cómo anda el PRM ya con miras ya a las elecciones municipales en su provincia? Vamos a comenzar por su provincia primero. Bueno, yo pienso que el PRM está colocado ciertamente en una buena posición. El PRM le ha dado mucha importancia a lo que tiene que ver las elecciones municipales, en razón de que las elecciones municipales, que son en febrero, sus resultados, en donde intervienen casi 5.000 candidaturas, será un mensaje de lo que puede pasar en mayo, ya que son las presidenciales y las congresuales, y tiene formidables candidatos. Ciertamente que a nivel de la alianza que se produce con las fuerzas del pueblo, en algunos puntos que habían candidatos formidables, que fueron sacrificados en el amor de las cosas que pasan cuando se hace una alianza, que fueron excluidos. Y yo pienso que no se agotó la mecánica diplomática que en esos procesos deben agotarse, que creó algunos ruidos, pero finalmente el compromiso que tienen con su partido, con la democracia, con que se produzca el cambio, eso ha permitido que se fueran subsanando de manera rápida. Y yo pienso además que lo que pasa en San Cristóbal es un reflejo de lo que pasa en el país. Sí. ¿Está seguro el PRM en San Cristóbal que gana entonces ahora en febrero con la alcaldía y la mayoría de regidurías, ¿no? Entiendo yo. No veo de verdad un municipio donde el PRM pueda perder en San Cristóbal. No lo veo, ahora no lo veo. Pienso que puede ganar el municipio cabecera. Tenemos un formidable candidato con José Montaz, que lo quiere el PRM, lo quiere la sociedad, porque hizo una gestión muy buena. Sí. El alcalde de Jaina también, Osvaldo, es un candidato extraordinario. En Villa Altagracia tenemos un candidato formidable, con mucho vínculo con los sectores sociales organizados, que traspasa la frontera de los partidos. Igualmente en Cambita, de manera que no, ahí estamos muy bien ubicados. Sí. ¿Y cómo anda el PRM entonces a nivel ya general, digamos, en el país entero, en las demás 31 o 30 provincias y el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo? Bueno, tú sabes que ahora se presenta en el país una situación medio compleja, que lo que nos exponemos a decir más o menos de lo que puede pasar, sí. Porque en los últimos tiempos, bueno, la democracia dominicana se ha caracterizado por el bipartidismo. Cuando hay más de un partido, eso es muy efímero. Fíjate que del 63 para acá, prácticamente dominaron la lucha política el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Y eso siguió prácticamente hasta el 90, donde ya el PLD entra como fuerza mayoritaria. Pero del 90 al 2000 el Partido Reformista desaparece como fuerza mayoritaria, y entonces la lucha es entre el Partido de la Nación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano se convierte en una entelequia, y entonces queda el bipartidismo, que fue lo que predominó en el proceso pasado. Sin embargo, cuando surge el partido, la Fuerza del Pueblo, que es un fraccionamiento del Partido de la Nación Dominicana, eso no lo podemos ver sencillamente con un fraccionamiento. Es que el Partido de la Nación Dominicana se dividió, porque estamos hablando del líder más importante que ha tenido el PLD después de Juan Bosch. La influencia es significativa, fue 3 veces presidente de la República, sacó 1 millón de votos en una primaria enfrentando al gobierno. De manera que lo que se prevé es que ciertamente a partir de este momento son 3 fuerzas políticas las que se van a disputar el poder,
que duran muy poco. Vamos a ver cuál de esa fuerza va a sufrir lo que han pasado las otras Sí, porque fuerzas una de las tres políticas. tiene que, una de las tres Una de tiene las que tres bajar. tiene la tendencia, sí, una de las tres tiene la tendencia a bajar. Bueno, en esa línea, el PRM ha hecho una alianza con la Fuerza del Pueblo, una alianza particular, no una alianza general. A mí me hubiese gustado, si quiero decirte, que la alianza hubiera sido una alianza general. Una alianza general significa, vamos a hacer una alianza en lo municipal, una alianza en lo congresual, y entonces el PRM, Luis Abinader, que es el candidato más limpio de todos los que están terciando, y es el que presentaba el programa que más claro. menos tasa de rechazo tiene también. Perfectamente. Pero más de la tasa de rechazo, es que es un hombre que está limpio. Entonces, hubiera encabezado la boleta, evidentemente que es una alianza que significa que el cambio se produce en el marco de los planteamientos que hace para resolver los grandes problemas que tiene el país. Sí. Sin embargo, cuando ocurre la alianza parciales, no generales, el Leonel se fortalece. ¿Y por qué se fortalece? Bueno, varias razones. La primera es que el que sale de su casa con la maleta y su ropita adentro no sabe para dónde va. Y por mucho, hasta teniendo recursos, tiene que quedarse en un hotel o en la casa de un vecino. Y entonces, al hacer esa alianza, él sale con fuerza, pero sin candidatura importante. Ese lo hizo con fuerza, pero sin casa. Sí, con gente, pero sin casa, donde aguarecerse. Sin casa, y con la agravante de que sus liderazgos fundamentales, que habían ganado la primaria, se quedaron en la vieja casa, aunque estén con él de corazón, Sí. y posiblemente accionen en las elecciones a favor de él, pero se quedaron. Entonces él tenía que salir a buscar candidato. En gran medida, el PRM, cuando hace esa alianza parciales, facilita resolverles un problema a una gente que no se puede ver como amigo, sino que es un contrario cordial Claro. en este momento, Sí. pero que finalmente, hasta por el yo que tiene el ser humano, él quiere que se produzca el cambio, pero el cambio que se produzca con él, no es Claro, con claro. Abinader. Sí. Entonces yo pienso que lo hicimos crecer mucho, y eso le permitió a él tener, por ejemplo, candidaturas que pudieran ser triunfantes, porque el PRM la apoyó. Y entonces, en el PRM en él no le crece problema esa alianza, porque él no sacrifica a nadie. Pero el PRM sí tuvo que sacrificar a alguna gente, porque en cada provincia habían 2 o 3 compañeros que aspiraban a senadores, sí. o 2 o 3 compañeros que aspiran a alcaldes, de manera que algunos de esos fueron, en definitiva, sacrificados. Y se presenta una situación en un país que es muy politizado. La verdad que es muy difícil, como usted encuentra, que en una provincia determinada el candidato a senador del PRM está haciendo campaña por el candidato que puede ser competidor del PRM en las elecciones presidenciales. En las presidenciales. Sí. Eso es un tema que Pero es eso es la entender. negociación política, eso es como un juego de ajedrez. Sí, pero en el juego de ajedrez, óyeme, solamente se pierde por error. Si no se comete error en ajedrez, no se pierde. Pero yo tengo entendido, profesor, que esa alianza estratégica... Escúchame, Darío. Sí. Y entonces otro tema, porque, oye, cuando usted está en una lucha y vamos al ajedrez, usted tiene que saber el tamaño de su competidor. Y en función de eso tiene que actuar. ¿Cómo piensa? Cómo piensa y Sí. cómo actúa y la fuerza que tiene. Sí. Y entonces, otro elemento que favorece a Leonel en este proceso es la decisión del Tribunal Superior Electoral. O sea, la gente todavía dudaba de que pudiera ser candidato, y posiblemente algunos PLDistas no se habían ido por eso. Sí. Pero ya con esto, ciertamente Leonel se convierte en una fuerza real con la que hay que contar. Es un hombre que fue 3 veces presidente, participó en una primaria que le fue muy bien desafiando al gobierno, derrota prácticamente al gobierno también en la parte del derecho a ser candidato, aunque en definitiva yo pienso que el gobierno
no se oponía a que él fuera candidato, era solamente la tortura china, pero no. Sí, en cierto aspecto al gobierno le convenía que él fuera candidato, porque fuerza a una tercera, hay una fuerza a una tercera, a una para lo que vuelta. sí está claro el panorama es que Luis sigue siendo el candidato preferido de la mayoría, el candidato principal, el que representa el cambio, porque hay que estar claro, Leonel no representa el cambio, tampoco lo presenta Gonzalo, y este país definitivamente lo que quiere es cambio. Un cambio. De manera que con un poquito más de esfuerzo, pero finalmente estoy convencido de que los resultados van a favorecer al Partido Revolucionario Moderno y que el próximo presidente de la República será el compañero Luis. El gobierno admite que Luis Abinader le lleva alrededor de 11 puntos a Gonzalo Castillo. Cuando el gobierno lo admite, que es 11, que podrían ser más. ¿Es cierto? ¿Cómo andará entonces Luis Abinader frente a Gonzalo Castillo? Mire, Luis, no son 11 puntos que debe llevarle. ¿Le lleva más? Pues no necesariamente, porque incluso Gonzalo hoy tiene menos simpatía que la que tuvo cuando participó en la primaria, porque el fraccionamiento mella sus posibilidades. Claro. O sea, a quien le afecta lógicamente, y le afecta a Leonel también. Sí. Y eso favorece a Luis, porque ante el fraccionamiento, los indecisos piensan que no hay forma de que Luis no gane las elecciones. O sea, es un empuje que le da ese fraccionamiento. Sí. De manera que yo estoy convencido de que, si bien no se puede vaticinar de que habrá que la primera vuelta electoral se elige el presidente de la República, yo no tengo duda que la diferencia que habrá entre el primer lugar y el segundo será tan significativa que pudiera ocurrir lo que pasó en el 2000, que fue tan significativa el voto que alcanzó Hipólito Mejía, que le faltaban unos punticos para el 50 y Balaguer dijo, no vamos a sacrificar el país por unos puntitos, sí. Pero ahora hay un fenómeno, se da un fenómeno ahora, licenciado. ¿Cuál? Bueno, que ahora son 3 fuerzas. Y una de esas fuerzas va a crecer sobre el cadáver de alguien. Por ejemplo, ahora Leonel va a estar en la gatera, como dicen, ¿verdad? En busca de ganar más votos, de ganar adeptos. Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Luis Abinader. Entonces, ¿encima de quién Leonel va a crecer? ¿Sabe? ¿Del cadáver de quién Leonel va a crecer? No, la fuente de crecimiento del doctor Fernández es el Partido de la Nación Dominicana. Porque de Luis Abinader no puede crecer. De ninguna manera. Porque la gente que está con Luis no se va a cambiar por donde Leonel. Ni del PRM, ni muy poco va a crecer de la sociedad civil, de los sectores organizados. Porque los elementos que empujan el cambio son 3 fundamentales. Sí. Es la corrupción, la impunidad, la falta de seguridad, la deuda que tiene el país. Y entonces, el único que es ajeno a esos elementos es Luis Abinader. Entonces, la gente que quiere el cambio no piensa en Leonel, ni piensa en Gonzalo, piensa lógicamente en Luis. Lógicamente, no es suficiente que la gente quiera el cambio. Usted tiene que convencerlo de que usted representa el cambio, y ese es el papel fundamental que tiene que hacer ahora el Partido Revolucionario Moderno. ¿Podríamos colegir entonces, profesor, de que en tercer lugar quedaría Gonzalo Castillo entonces? Porque si Leonel va a crecer yo no sé encima del PLD, entonces tendría que desplazarse, en matemáticas así, se iría uno al suelo. Hay un elemento fundamental, y es que recuerde que el gobierno tiene unos puntos que no se ven. Los puntos que no se ven es el uso de los recursos del Estado. Y entonces, eso, ellos tienen que disputarse, definitivamente, quién va a quedar en segundo lugar y quién va en tercer lugar. Es un problema que ellos tienen que definir, porque la verdad es que Leonel crece del PLD. Y el PLD, el gobierno, tiene muy poca fuente de crecimiento, porque el país quiere cambio, y ninguno de los 2 candidatos representan el cambio, de manera que con un poco de esfuerzo
a pesar de que hay tres fuerzas políticas, puede ocurrir, como te digo, lo que ocurrió en el 2000, que ciertamente han tres fuerzas importantes. Sin embargo, Hipólito se fue en la primera vuelta. En el hipotético caso de que queden en segunda vuelta Gonzalo Castillo y Luis Abinader, entonces la alianza que hicieron con la fuerza del pueblo, ahí se va a dejar sentir, porque va a empujarlo a Luis Abinader a que gane. ¿Ustedes esperan eso? O sea, ¿ustedes esperan que Leonel Fernández, si queda en último lugar en una segunda vuelta electoral, entonces ayude a Luis a pasarle al candidato del gobierno? No, pero yo no tengo duda de eso, claro. De igual manera pienso que si le queda en tercer lugar Gonzalo, también me empuja a Luis. Se le entiende la ventaja de que lo que tiene es un proyecto político para el fortalecimiento de la democracia, para que la sociedad sienta que la democracia no es lo que han vivido hasta ahora. Ese es su proyecto. En el caso de los otros, además de un proyecto político, tiene un tema de resentimiento político y personal que lo distancia del entendimiento. Sí, hay un problema serio ahí. De manera que... Profesor, ¿y si quedan Luis Abinader, si quedan Leonel y Gonzalo Castillo, y Luis Abinader queda en tercer lugar, ¿a quién ayudaría Luis Abinader? Es que si la premisa es falsa, la conclusión no puede ser verdadera. Usted aplicó todos los maestros de matemática y un profesor. Tiene razón. Pero entonces, mire, ahora en las elecciones municipales se va a dar un fenómeno de que sería el reflejo, entonces, de lo que podría ocurrir en mayo. Sí, es un reflejo, o sea, es un mensaje. Sin embargo, recuerda de que en este momento la mayoría de los alcaldes son del Partido de la Nación Dominicana. Y hay que decirlo, los alcaldes actuales y el gobierno, utilizando los recursos, van a hacer muchísimas cosas porque también quiere evitar que se dé el mensaje de que están derrotados. Sí. Y frente a eso, lo que tiene que hacer el Partido Revolucionario Moderno, en estos poco tiempo que queda, que es muy poco tiempo, es dedicarse a elaborar un programa de crecimiento, la cercanía con la gente, no esperar que la gente lo busque, sino salir a buscar a la gente. Y la gente está ahí, príncipe. Fíjate que los partidos, aquí hay 7,5 millones de electores, y el padrón de los partidos no llega a 3 millones, de manera que los que están ahí, los que no se organizan en el partido, los que van a decir este proceso, y son justamente los que quieren el cambio. De manera que no te extrañe si a pesar de los recursos que tienen los alcaldes, que los van a utilizar, y los recursos del gobierno, que a pesar de eso, el cambio comience a producirse de manera significativa a nivel municipal. Yo conozco candidato a alcalde que tiene mucho vínculo con la sociedad, que su fortaleza traspasa cualquier partido. Y conozco regidores brillantes, líderes juveniles, y yo pienso que esos son el motor fundamental para que ese cambio se produzca. ¿Y no sería peligroso, profesor, en el caso de un gobierno, utilizar los recursos del Estado? Y si pierde las elecciones, ¿cómo va a tapar eso? ¿Cómo va a borrar esas pruebas que pueden ser utilizadas más luego en un tribunal y haber una acusación de corrupción o qué sé yo, de prevaricación, algo que le pueda causar un severo daño en lo adelante? Es difícil. Lo que ocurre, Medrano, es que yo pienso que como que el daño está hecho. El daño está hecho, o sea, ya eso está hecho. O sea, lo que quiero no quiero decir que el daño está hecho, que son tantas las acusaciones, verdad o mentira, que existen sobre los funcionarios a todos los niveles, que pienso que la propia sociedad, sin importar cuáles sean los resultados de las elecciones, fíjate lo que está pasando ahora incluso con el candidato del Partido de la Nación Dominicana, que un sector de la sociedad civil decidió llevar a la Procuraduría para que investigue y evalúe el tema de la denuncia que hizo
Alicia, cosa que debe hacerse, porque déjame decirte, en muchas de las denuncias que se hace de gente que van al Congreso y que tienen expedientes significativos con el narco, y bueno, y eso es a nivel de Congreso, pero si un presidente, sin importar cuál sea, un candidato presidencial, sin importar quién sea, hay denuncias, ciertamente la sociedad debe preocuparse y las autoridades mucho más, en razón de que no se puede poner los destinos del Estado, de la democracia, en una gente cuestionado, que sea verdad o mentira. Yo pienso que mayor empeño tiene que hacer para que esa investigación se produzca, y la aclaración del lugar es el propio candidato, porque ir así con un expediente de ese tamaño al gobierno es comenzar muy cuestionado y difícilmente encuentre el favor de la mayoría de los dominicanos. ¿Cómo se ha manejado el gobierno en el aspecto del Ministerio Público, que responde a los lineamientos del gobierno, el Ministerio Público? ¿Cómo se ha manejado el gobierno en cuanto a acusaciones de corrupción, a casos que desde el Ministerio Público tienen que perseguir, por ejemplo, a casos de corrupción, de crímenes, de asalto, de droga, de lavado? La gente dice como que ha habido como mucha inercia. Pero cada vez que se hace una evaluación de los problemas fundamentales, lo que piensa el país, de los problemas fundamentales de la nación, lo primero que sale es la corrupción. Sí. Lo segundo que sale es la falta de accionar de la justicia. Lo otro que sale es la impunidad, o sea, la corrupción, los préstamos, la deuda. O sea, en definitiva, el gobierno, el candidato, que no se comprometa a hacer un cambio radical en la justicia y que haya régimen de consecuencia para los funcionarios que se adueñan de los recursos que necesita la población para combatir los problemas de la falta de oportunidad, los problemas de salud, los problemas de vivienda, de deuda social. La deuda social enorme que tiene el Estado con los más desposeídos de la fortuna. Un gobierno, un candidato que no haga ese compromiso, y no una propuesta de campaña, sino un compromiso con la sociedad, con el país, con el mundo, un mundo que reclama que ciertamente para que la juventud no siga pensando que los gobiernos de fuerza que resuelvan los problemas materiales son mejores que los gobiernos democráticos que se roban los cuartos. Ese es un compromiso que tiene, no hay otro chance. El sistema de partido político estará en manos de quien gane las elecciones. Si ese cambio no se produce, la gente no vaya a votar, Darío, porque votar para que sea lo mismo, así no funciona. De manera, y hay que decir que Luis Abinader lo ha planteado categóricamente, tiene que producirse de que un cambio. O sea, los políticos no pueden dirigir el Poder Judicial, y es sencillo, no es por falta de seriedad, es por el compromiso que tienen. El país no puede seguir siendo endeudado de tal manera que hasta los nietos de uno tengan, o sea, que no haya, que tengan tanto cogiendo prestado para pagar, y a tanto compromiso que finalmente la inversión para resolver los problemas sociales entonces no se puede realizar. O sea, la gente no puede decir que hubo en democracia cuando no puede salir por la calle, so pena de que pierde la vida porque le quiten un celular o por una cartera que no tiene 5 centavos. Eso no puede ser definitivamente democracia. Yo pienso que los sectores que jugado en el Partido Revolucionario Moderno, las figuras comprometidas con la democracia que cada día se juramentan y le brindan su apoyo al candidato, dice que sí, que es un compromiso que va más allá de una propuesta de campaña. ¿Hay muchas ventajas de Luis Abinader frente a Gonzalo Castillo? Sí, significativamente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En términos de propuesta, por ejemplo, la propuesta del gobierno... La delincuencia, por ejemplo. Por ejemplo, la propuesta del gobierno están ahí, sí, y tienen su punto luminoso
¿Cuáles son los puntos luminosos? Bueno, la inversión, los programas sociales, por ejemplo, Sí. pero cuestionados los programas sociales, porque no siempre van ante la persona que lo necesitan. Sí. Los programas son buenos. Lo segundo, la delincuencia, evidentemente. Luis tiene un Y programa entonces, de antidelincuencia que el gobierno no lo tiene. Si el gobierno va a continuar con el mismo, que de eso así. Claro, definitivamente la oportunidad para la juventud. O sea, no puede seguir pasando que el 40% de los jóvenes no tengan empleo, sin importar que sean profesionales o no sean profesionales. O sea, usted no puede resolver el problema de la delincuencia si no hay inversión social, No, claro, definitiva. claro. La corrupción también, por ejemplo. La corrupción, bueno, la corrupción se lleva más de 300.000 millones de pesos cada año, por Dios. Y entonces eso no puede seguir. Entonces, pero para ello tiene que haber una justicia, porque eso no es el gobierno únicamente, el presidente de la República. Tiene que producirse el cambio en el Poder Judicial de que los jueces no sean políticos, Sí. hay que decirlo. Pero además de que no sean políticos, tiene que haber una mecánica institucional que los fiscales no sean designados también políticamente, porque también tiene muchísimas otro trascendencia, problema, sí. es otro problema. Y finalmente, las autoridades judiciales, jueces y fiscales, tienen que tener reivindicaciones salariales que no se vean en gran medida son sacados por el poder que tienen de compra, que tienen los corruptos y tienen el narco. Profesor, pero entonces hay un problema porque en las primarias pasadas, el PRM, que dijo que tenía 1.300.000 inscritos, el PRM sacó menos de 400.000 votos en las primarias. Entonces, ¿cómo va a haber un crecimiento de una votación tan grande hacia Luis Abinader, hacia el PRM, si en las primarias de ahora de octubre podemos decir que poca gente fueron a votar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la magia? ¿Cómo va a movilizar Luis ese 1.000.000 y pico de votos que tenía todavía? Porque supongo que el Premier va a continuar, ¿verdad?, en la inscripción, pero ¿cómo va a movilizar esa gran masa para que vayan a votar? Porque el éxito está ahí también, en movilizar las masas que vayan a votar. Sí, pero primero hay un tema de recursos. Sí. O sea, primero eso, el PRM no se puede dar el lujo, o sea, entre los dos fracciones del Partido Los otros dos Nacional polos. superaron más de 1.000 millones de pesos en la primaria, declarado por ellos. Mucho dinero. Demasiado dinero. Y eso es un elemento fundamental para establecer una mecánica de llevar a la gente a votar. Que muchas veces iban no porque tenían simpatía, sino porque hubo demasiado compra y venta de cédula y de votos, ese tipo de Se cosas. dinamizó la economía en esos Así días. es. Y segundo, los 400.000 votos de Del militantes Abinader. del Partido Revolucionario, sí, Sí. en proporción es más, en porcentaje es mayor que el porcentaje de los casi 2 millones que sacó el Partido de la Nación Dominicana. Sí, pero hay voto por voto que no, se va a contar, profesor. Sí, está bien, pero no es lo mismo tú tener un padrón de 7,5 millones que tener un padrón de... O sea, lo que están en el porcentaje que fue a votar. Sí, sí. De los 7,5 millones que tiene el padrón que utilizó el Partido de la Dominicana, el porcentaje que votaron no es superior al porcentaje Sí, no, del padrón. estamos de acuerdo con eso, pero va a ser voto por votos. Si Sí. usted tiene 20 y yo tengo 22, ganó que tiene 22. Está bien, pero déjame decirte, de los 7 millones que quedan y medio que quedan ahí, nos quedan entonces 5,5 millones que no fueron a votar en esa primaria y que tenían derecho a votar. Bueno, de todas maneras, yo creo que Luis Abinader es un buen candidato. Sigue creciendo, ¿verdad? Sigue creciendo. Sí, pero es que tiene que crecer, porque él es el único que representa el cambio real y la sociedad. Y el 70% de los dominicanos quieren cambio. Y el cambio solamente se produce con el que no ha sido presidente en esos 20 años. Así es. Bueno, profesor, le agradecemos mucho esta comparecencia suya aquí, de verdad. Aprovechamos que es la primera vez que usted viene a este programa, aunque hemos ya chocado en otros programas. Así es. Pero aprovecho para decir que este programa está a su orden. Cuantas veces usted quiera venir, usted solamente tiene que hacer los contactos con un servidor. Y estamos para servirle tanto a usted
como a todo aquel dominicano que quiera exponer cosas positivas y su parecer también político, porque esto es un programa abierto, un programa que es para todo el mundo. Aquí pueden venir los PLDistas de Danilo, los de Gonzalo Castillo, los de todo el mundo, vienen los de Leonel, vienen los del PRD, los del PRM, reformistas, hasta los comunistas vienen aquí. Y nosotros tenemos amigos en todos Así esos mismo espacios. Así que amigos, gracias por mantener la sintonía. El próximo domingo estaremos nuevamente con una entrega más de Original TV con Darío Medrano. Buenas tardes.